La tesis número 1 del libro 95 tesis para la nueva generación, manifiesto de espiritualidad y reforma a la sombra de Lutero del teólogo argentino Lucas Magnin, reza que entender nuestro lugar en la historia es parte de madurar en la vida cristiana y de paso nos evita algunos errores preocupantes. Esta idea nos invita a reflexionar acerca de lo siguiente, y es que es de vital importancia reconocer que somos hijos de nuestro siglo. La información no funciona atomizada, es decir, como un montón de partículas aisladas, sino que nuestros presupuestos, nuestras ideas, nuestros argumentos, nuestras posturas y a rasgos más amplios nuestra cosmovisión aparecen como consecuencia de un esquema resultante del ambiente, la historia y del contexto próximo a nuestra persona. Eso quiere decir que ese ambiente, esa historia y ese contexto nos configuran. Por eso los autores reflejan sin escapatoria a través de sus productos la influencia del entorno en el que se han desenvuelto. Jesús, por ejemplo, transmitió su mensaje por medio de parábolas campesinas porque fue un judío de los márgenes de la urbanidad de la Palestina del siglo I. O sea, utilizó como recursos discursivos todos esos elementos circundantes a su persona, como la religión, el estrato socioeconómico, la educación, la política y demás. De la misma manera, nosotros, como diría el teólogo alemán Müller, expresando un principio cristológico, como iglesia somos la continuación de la encarnación del Verbo, así como Dios se revela en la historia reduciéndose a las categorías de la época. De la misma manera, el cristiano en su sentido particular y la iglesia como cuerpo místico de Cristo debe discernir los elementos de su contexto para transmitir el mensaje siempre actual del Evangelio de una manera oportuna. La tesis número 5 del libro de Magnin dice que las ideas tienen consecuencias y por eso conviene revisar muy bien lo que pensamos y lo que creemos. Habiendo entonces comprendido esa necesidad de entender el momento histórico en el que vivimos para poder transmitir el Evangelio de manera oportuna, se hace evidente otra necesidad, y es la de devolver a las ideas esa importancia que les pertenece. Hay una filosofía de vida que a mi juicio es bastante reprochable porque consiste en reducir la existencia humana a la mera supervivencia, considerando como importante únicamente eso que satisface nuestras necesidades más inmediatas. En esta manera de vivir no hay lugar para la filosofía, para el arte, para la literatura y en general para la cultura, ya que todas esas expresiones de cultivación espiritual resultan innecesarias, superfluas o poco útiles para la vida real. Este pragmatismo pernicioso es el que critica el filósofo surcoreano Byung-Chul Han cuando dice que la verdadera vida comienza en el momento en el que termina la preocupación por la mera supervivencia, la urgencia de la pura vida, y que la esencia de la cultura es ornamental ya que tiene su sede por fuera de la funcionalidad y de la utilidad. Así las cosas, el ser cristiano posmoderno y latinoamericano significa también renunciar a la actitud de indiferencia hacia los desarrollos teológicos que nos antecedieron. Esa forma de vivir en comunidades burbuja donde el quehacer filosófico y teológico es entendido como perder el tiempo y enredarse la vida con doctrinas, desemboca a la postre en una mala praxis de la espiritualidad, en abusos y desfiguraciones del mensaje central de Cristo, que es el reino de Dios.
Finalmente, la tesis número 28 del teólogo argentino dice que en el núcleo de la teología cristiana descubrimos la paradoja, una poderosa estrategia para desarmar la polarización y el fanatismo. Es decir, el antídoto para responder al desafío actual del fundamentalismo, que tanto nos fragmenta por colores y por bandos, está en la realidad paradójica de una fe que se identifica con las verdades de cada causa sin contraponerlas y al mismo tiempo sin caer en la tibieza. Chesterton, el famoso filósofo inglés, también conocido como el príncipe de la paradoja, descubrió que Cristo no era un ser separado de Dios y del hombre como un elfo, ni tampoco medio humano como un centauro, sino que era ambas cosas a la vez y por completo, plenamente hombre y plenamente Dios. Esta misteriosa doctrina refleja que Dios es lo suficientemente grande como para reducirse a la realidad humana e identificarse con sus dolores, con sus aspiraciones y con sus inquietudes. El sectarismo aparece como una perspectiva estrecha de la verdad y de la realidad, porque es la incapacidad para establecer diálogos y visualizar lo que me une a mi prójimo. Es una actitud que realmente no expresa de manera correcta el reino de Dios, porque uniformar a las personas para que participen de la fe es desdibujar la multiforme gracia que tiene Dios para tratar de manera personalizada con cada ser humano. En conclusión, la paradoja, que consiste en mantener en tensión dos verdades que pueden parecer contradictorias, es fundamental para conciliar las dos opiniones de polos que parecen oponerse, pero que realmente apuntan a una causa virtuosa. En la fe, entregar la vida significa ganarla, madurar para el reino es hacerse como niño, ser mayor es servir a los demás y la gloria de Cristo está en la cruz.